Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar los límites al infinito. Hay que recordar que en clases anteriores nosotros vimos los límites de algunas funciones que se solucionaban a través de procesos de factorización. Esto para poder romper formas indeterminadas. El día de hoy el trabajo es algo similar, solo que vamos a hablar de límites al infinito, que también nos pueden generar algún tipo de forma indeterminada. Para iniciar nuestra clase, pues vamos a definir qué es infinito. Infinito viene del latín infinitos, que significa algo que no tiene fin. Simplemente es un concepto que utilizamos en diversos ámbitos, como la matemática, la filosofía y la astronomía, para indicar que tenemos cantidades extremadamente grandes. En general puede decirse que los números siempre son infinitos, ya que su sucesión no encuentra un límite, es decir, siempre vamos a encontrar un número después de otro. Cuando nosotros hablamos del concepto de infinito, de cosas que tienden al infinito, de cosas extremadamente grandes, hay que considerar que el infinito no corresponde a un número en específico. Es decir, no podemos conocer el valor que podría tener el infinito porque el infinito es un número extremadamente grande, o sea que no tiene un valor determinado. Simplemente la palabra infinito indica que tenemos algo que es exageradamente grande. Y bien lo dice acá en la parte inferior. El infinito nos da una idea de un número que es extremadamente grande o, como está anotado acá, muy grande. Es decir, no es un valor exacto y es algo que es extremadamente grande. Veamos algunos ejemplos asociados con el concepto de infinito. Por ejemplo, si pensamos en la cantidad de granos de arena que hay en el mar, pues es una cantidad que tiende a ser extremadamente grande y nosotros la consideramos como un valor infinito. La cantidad de estrellas en el universo, en las galaxias, es extremadamente grande. Entonces se tiene la concepción de que es infinito. O simplemente el número de personas que habitan nuestro planeta, se tiene la concepción que es una cantidad extremadamente grande, por lo tanto es una cantidad infinita. Y hay una gran cantidad de ejemplos asociados al concepto de infinito. ¿Listo? Entonces ahora sí centrémonos un poquito en el concepto de límites al infinito. Recordemos un poco cuando nosotros calculamos un límite, por ejemplo este, que es un límite muy sencillo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos el límite y lo reemplazamos en el valor de x de la función. Esto que tenemos y que estoy señalando acá corresponde a la función. Entonces reemplazamos x por menos 2 en dicha función, quedando menos 2 elevado al cuadrado menos 3. Si elevamos menos 2 al cuadrado, el resultado es 4. Hay que tener presente que todo número negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Y al restarle 3, pues da como resultado 1. Entonces decimos que el límite, cuando x tiende a tomar el valor de menos 2, es 1. Y ese límite es la tendencia que tiene la función. Es decir, la función no es 1. Tiende a tomar el valor de 1. ¿Y cuál es la función? En este caso, x al cuadrado menos 3. Pero los límites al infinito funcionan de una manera diferente, es decir, no podemos hacer una sustitución de esa manera. Hay que tener en cuenta que x no es exactamente infinito para poder tener la concepción de límites al infinito. Ni tiene un valor fijo. En este caso, el valor de x es menos 2. Cuando hablamos tiende a tomar el valor de menos 2. Cuando hablamos de x al infinito, pues es una tendencia a un número extremadamente grande. Aquí consideremos que x tiende a acercarse a dicho valor, al infinito, pero nunca puede llegar a ser igual a infinito. Además, el infinito no es un número, es una tendencia, es algo exageradamente grande. Ahora, ¿cómo funcionan los límites? Pues miren acá en este primer ejemplo, que es bastante comprensible. Si x tiende al infinito y la función que tenemos x es x, pues la función tiende al infinito. Si x, repito otra vez, tiende al infinito, en este ejemplo la función que es x, pues tiende al infinito. Si reemplazamos la x por distintos valores cada vez más grandes, es decir, números extremadamente grandes, su valor se acercará a un valor pero muy grande. Entonces, ¿a qué valor tiende a llegar? Pues simplemente tiende a llegar al valor de infinito. Entonces, si x tiende al infinito, la función tiende al infinito. Veamos este ejemplo que tenemos acá.
x tiende al infinito y esta es la función, la que aparece acá, 3x. Entonces esto como quedaría como 3 multiplicado por el infinito. Pero a diferencia del caso anterior del primer ejemplo, que teníamos que reemplazábamos menos 2 y menos 2 al cuadrado es 4. Entonces acá cuando multiplicamos 3 por infinito, pues no existe un valor numérico, porque infinito es una cantidad extremadamente grande y no es un valor específico. Simplemente si multiplicamos 3 por infinito, o 3 por una cantidad que es infinitamente grande, pues la cantidad seguirá siendo infinitamente gigante. Es decir, el límite cuando x tiende a ser infinito de la función 3x es simplemente infinito. Veamos otra situación, por ejemplo acá la número 3. Vamos a decir que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de la expresión x más 10. Entonces, si pensamos que x se acerca a un número extremadamente grande, donde ese número tiende a tomar el valor de infinito, y le sumamos 10 a ese valor de x que es extremadamente grande, pues una cantidad infinitamente gigante, y le sumamos 10, pues no se va a ver afectada. Simplemente sigue siendo infinita. Entonces, fíjense que esto no es como el primer ejemplo, que reemplazamos el valor de la tendencia en la función. Acá no, acá simplemente si al infinito le sumamos 10 no nos va a dar un número, sigue siendo infinito. O si multiplicamos infinito por 3 como en esta situación, sigue siendo infinito, pero no está determinado un número en particular. Pero eventualmente sí tenemos ciertas situaciones. Miren por ejemplo acá el ejemplo número 4 que traigo en la pantalla. Tenemos el límite cuando x tiende al infinito de x elevado a la 3. Pero x elevado a la 3 es tener 3 veces, infinito multiplicado por infinito multiplicado por infinito. Es decir, una cantidad extremadamente grande multiplicada por ella misma y luego se multiplica nuevamente ese resultado por esa cantidad infinitamente grande. Y si esto le sumamos esa cantidad pero elevada a la 5, tengan presente que el infinito es una cantidad que tiende a ser exageradamente grande. Entonces esto es multiplicar la cantidad por ella misma 5 veces. Por lo tanto, si hacemos esta multiplicación, muchachos, pues sigue siendo infinito. O sea, no es como decir 3 por 3, 9 por 3, 27. No, acá no tenemos un número, sino sigue siendo una cantidad infinitamente grande. Y si tomamos a x que tiende al infinito y lo elevamos a la 5, pues sigue siendo una cantidad infinitamente grande. Y si tenemos una cantidad infinitamente grande y le sumamos otra que también es infinitamente grande, pues esto sigue siendo infinito. O sea, no hay un número en particular que tienda, sino simplemente es infinito. Veamos otra situación. Veamos el siguiente límite. Hay que tener cuidado porque no siempre las operaciones con infinito van a dar resultados infinitos. Veamos la siguiente situación. Miren este límite. Límite cuando x tiende al infinito de menos 2x. Entonces esto debe ser menos 2 multiplicado por el valor de tendencia de x. En este caso el valor que tiende a tomar x es una cantidad exageradamente grande que es el infinito. Y por lo tanto, al multiplicar este número negativo por esta cantidad infinitamente grande, se hace una multiplicación de signos y daría menos infinito. En este caso, el límite no tiende al infinito, ¿cómo decirlo? El infinito positivo, sino ahora tenemos una cantidad que tiende al otro extremo de la recta numérica, infinito negativo. Acá tenemos una secuencia, por ejemplo, menos 2 multiplicado por 158. Es decir, hacemos que x tiende al infinito, ¿listo? Y es menos 2 multiplicado por x, como lo tenemos acá. Entonces esto sería menos 2, que corresponde a este primer término, multiplicado por x, donde x tiende al infinito. Estamos tomando cualquier valor arbitrario para x. Lo que vamos a hacer es que x tiende al infinito. Entonces en este caso estamos asumiendo que esta x es 158. Y poco a poco nos vamos a acercar a una tendencia al infinito. Entonces al realizar esta multiplicación nos da 316. Pero si ahora tomamos menos 2, es decir, este primer término, y lo multiplicamos por x,
donde x ha crecido significativamente y al multiplicar menos 2 por 5189, fíjense que el resultado es menos 10.378. Luego hacemos que x tienda a un valor muchísimo más grande, es decir, que x tienda al infinito. Entonces vamos a multiplicar menos 2, que corresponde a este primer elemento, por la cantidad que tenemos acá, que corresponde a 8.752.923. Es decir, tiene un crecimiento significativamente grande. Y al realizar esa multiplicación, pues vamos a obtener que esto tiende a menos 17.503.846. Es decir, cada vez que nos acercamos a números infinitamente grandes, y si continuamos, pues el valor tiende a tomar, la función, tiende a tomar un valor negativo. Es decir, tiende a menos infinito a medida que x tiende a más infinito, por decirlo de alguna manera. Acá en la recta numérica nosotros podemos ver dicho fenómeno. Acá en la recta numérica se trata de representar acá menos 316. Acá me hizo falta un cerito, esto es 10.000, venga a ver, acá tratamos de acomodar el cerito 10.378. Y acá pues tenemos 17.503.846 y así sucesivamente. A medida que crece el valor de x, pues la función tiende a tomar este valor que corresponde a menos infinito. ¿Listo? Venga, a ver, borramos esto. Ya saben que acá es 10.378 si desean tomar alguna nota o apunte. Bueno, continuemos. Ahora miren esta situación en particular en el ejemplo número 6 que tengo acá propuesto. Tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x. Es decir, esto es tomar al 1 y dividirlo entre una cantidad que sea infinitamente grande. Y si tomamos una cantidad, en este caso el 1, y lo dividimos en una cantidad infinitamente grande, esto tiende a tomar el valor de 0. Tiende a tomar el valor de 0. ¿Listo? Observemos lo siguiente, que 1 sobre infinito en realidad no existe. No es que sea exactamente 0. Hay que recordar que cuando hablamos de límites, decimos que 1 sobre infinito se acerca al valor de 0, como lo acabo de mencionar. Pensemos en un ejemplo concreto. Piensen ustedes que tienen una pizza. Imagínense en la siguiente situación. Vamos a suponer que tienen esa pizza y la dividen entre una persona. Pues fácil. Si yo tengo una pizza y la divido entre una persona, pues le tocó comerse esa pizza completa a una única persona. Pero piensen ahora que ustedes dividen la pizza para dos personas. Tenemos la pizza y la dividimos para dos personas. Entonces les toca de media pizza, o sea, 0,5. Pero ahora supongan que tienen esa pizza y la dividen no entre dos, sino entre 5 personas. A cada uno le corresponderá 0,2. 1 dividido entre 5 da 0,2. Eso es lo que le toca a cada una de estas personas. Pero fíjense que esto va disminuyendo. La primera división que tenemos acá resaltada es 1. La segunda división da como resultado 0,5. La siguiente división da 0,2. Y vamos a seguir mirando la tendencia. Ahora imagínense que la pizza la van a repartir entre 100 personas. O sea, hacemos que esa división en el denominador sea cada vez más grande. Pues a cada persona le va a corresponder, al hacer la división de 1 entre 100, le va a corresponder a 0,01. Entonces fíjense la tendencia que tiene. Cada vez es más pequeño ese valor a medida que el número de personas en la cual se reparte la pizza tiende a crecer. Y más aún cuando dividimos esa pizza entre 10.000 personas. Pues imagínense una pizza entre 10.000 personas. Yo creo que da pellizquito. O sea, el valor que le corresponde a cada persona es prácticamente 0. Ni siquiera un mordisquito. 10.000 mordiscos no le podemos dar a una pizza. Entonces es un pedacito extremadamente pequeño. O sea, ese valor cada vez se acerca. Miren, se acerca cada vez más a 0. Prácticamente esto ya es 0. Lo que le corresponde a cada persona. Y si más aún
hacemos la división de la pizza entre 1.000 millones de personas, que es lo que tenemos acá, pues eso prácticamente cero, es decir, no les toca ni a grano de harina, sino es un valor extremadamente pequeño. O sea, tenemos 1 dividido entre 1.000 millones y el resultado prácticamente cero. Miren, es un valor extremadamente pequeño. Es decir, si el valor de x tiende al infinito, el valor de la función tiende a tomar el valor de cero, que es lo que está sucediendo acá. Y hice una anotación: si dividimos la pizza entre todas las personas del mundo, a cada uno le tocará prácticamente nada. Lo mismo sucede acá en este ejemplo cuando dividimos 10 pizzas, vamos a suponer que fueran 10 pizzas, entre x, donde x es el número de las personas que tiende al infinito. Da lo mismo tener una que 10, porque si el número de divisiones que se quiere hacer a la pizza tiende al infinito, pues esto seguirá siendo 0. O sea, dicho de otra manera, no importa que sea 1, como en este caso, el numerador, no importa que sea 1 o que sea 10, la tendencia sigue siendo la misma, la tendencia. Nos acercamos cada vez más al 0, pero nunca será 0. Entonces, 10 dividido entre una cantidad que tiende al infinito, el resultado tiene que ser 0. Fíjense ustedes. Y podemos decir que aquí tenemos un caso muy parecido al anterior, el de las pizzas, como les acabo de mencionar. Si dividimos el 10 por números infinitamente grandes, su valor se acerca cada vez más al valor de 0, y acá traté de hacer una representación para interpretar esa tendencia. 10 dividido entre 1, pues simplemente da 10. 10 dividido entre 2 nos da 5. Fíjense que empieza a disminuir. 10 dividido entre 4 nos da 2,5. Va disminuyendo el valor. 10 dividido entre 10 da como resultado 1. 10 dividido entre 4.265. Fíjense que este valor ya empieza a acercarse al valor de 0. 0,00234. Y acá debe aparecer un 5. 10 dividido entre una cantidad muchísimo más grande. Observen que esto tiende cada vez más a acercarse al valor de 0. Obviamente hay unas cifras decimales, pero esto tiende a tomar el valor de 0, como ustedes lo pueden observar. Y así sucesivamente, si hacemos 10 dividido entre cantidades cada vez más gigantes que tiendan al infinito, fíjense que no es exactamente 0. Quiero que se fijen en eso. Esto ya es prácticamente 0, pero no es 0. Lo mismo sucede con este otro resultado. El valor ya prácticamente es 0, pero aún no es 0. Todavía queda un pedacito, por decirlo algo. Todavía queda este 0,1 allá al final de la cifra. Entonces no es precisamente 0, pero la tendencia es que sea 0. Entonces, dicho de otra manera, cuando tomamos cualquier número, no solamente el 1 o el 10, sino cualquier número, 20, 1000, 1 millón, 5 millones, y dividimos dicha cantidad, sin importar cuál sea, entre el infinito, la tendencia es 0, es decir, el límite va a ser 0. ¿Listo? Y acá tenemos otra situación. Fíjense en este límite. Límite cuando el valor de x, que en este caso es el numerador, hace rato teníamos el infinito en el denominador, en este caso está en el numerador, la tendencia de x es al infinito, es como tener infinito dividido entre 5 personas. Y si tengo una cantidad infinitamente grande o una cantidad infinita de pizzas y lo divido entre 5 personas, y si esa cantidad es infinitamente grande, pues tiende a ser infinito todavía. Entonces, dividir al infinito entre un número, la tendencia es infinita. ¿Oyeron? Acá no nos da un número particular, sino simplemente decimos que tiende al infinito. Lo mismo sucederá si acá tenemos un 10. Dividimos el infinito entre 10, pues sigue siendo infinito. Recuerden que infinito es una cantidad que es cada vez más grande, es exageradamente grande dicha cantidad. Es como tomar la arena del mar
y dividirlo entre 5 personas, pues sigue siendo infinito. Entonces, para que ustedes tengan una noción de que al infinito, si lo divido, o sea, la tendencia al infinito más bien, y la divido entre un número, no solamente 5, por ejemplo, que fuera 1.000.000. Entonces, esta tendencia al infinito y lo divido entre 1.000.000 y piensen en los granos de arena, toda la arena del mar dividido entre 1.000.000 de personas, pues sigue siendo infinito. Entonces no importa qué tan grande sea el número en el denominador, el infinito como numerador, al ser dividido entre el denominador, la tendencia es que va a ser infinita todavía esa respuesta. ¿Listo? Entonces, podemos tener una situación como la que aparece acá en nuestro último ejemplo conceptual. Es para tener un concepto asociado al infinito. Límite cuando x tiende al infinito de menos 2 por x sobre 7. Entonces fíjense que si x tiende al infinito es como si pudiéramos reemplazar acá por el infinito. Recuerden que es la tendencia. Entonces es como si tuviéramos menos 2 multiplicado por una cantidad infinitamente grande dividida entre 7. Pero al multiplicar menos 2 por una cantidad infinitamente grande, pues esto sigue siendo infinito. Y si ese infinito lo dividimos entre 7, pues acabamos de explicar que eso sigue siendo infinito. O sea, el límite cuando x tiende al infinito de menos 2 por x sobre 7, pues simplemente es una tendencia a menos el infinito. ¿Listo? Es la tendencia. Tiende a ser un número exageradamente grande, supremamente grande, pero no tiene un fin, va a continuar, es una cantidad extremadamente grande. Ahora sí, este es nuestro último ejemplo. Ejemplo número 10, pensé que ya habíamos llegado al ejemplo número 10. Miren acá esta situación que tengo presente para ustedes. Límite cuando x tiende al infinito. Miren esta situación. De x al cuadrado menos 3x cuando x tiende al infinito. Bien interesante esta situación. Si nosotros hacemos una sustitución asumiendo que el infinito es un número extremadamente grande, es como si tuviéramos ese número extremadamente grande elevado al cuadrado, menos 3 veces dicho número, que en este caso está representado por el infinito. Entonces menos 3 veces. Entonces, si yo tomo una cantidad infinitamente grande y la elevo al cuadrado, pues el resultado debe ser una cantidad todavía infinitamente grande. Pero hay que tener cuidado que este infinito quedó elevado al cuadrado. Y si tomamos a 3 y lo multiplicamos por infinito, pues esto será una cantidad infinitamente grande. Entonces puedo preguntarles a ustedes, ¿cuál de estas dos cantidades crece más rápido? Si tomo la cantidad infinitamente grande y la elevo al cuadrado, o la multiplico por 3. ¿Ustedes qué creen? Entonces, este infinito tiende a crecer más rápido. No quiero decir que sea más grande, sino que tiende a crecer muchísimo más rápido que el infinito que tenemos acá, a medida que x se acerca al infinito. Entonces, ¿será que la resta de este infinito que tiende a ser muchísimo más grande que esto dará como resultado infinito? ¿O será que da 0? Porque si yo tengo 5 menos 5, eso daría 0, 2 menos 2 daría 0, infinito menos infinito dará 0 o dará infinito. Claro, si este infinito crece más rápido que este otro, pues esa cantidad tiende a ser infinito, o será que da 0. Es un dilema, entonces decimos que es una expresión indeterminada y seguro hallaremos algunos mecanismos para poder romper esta indeterminación. En clases anteriores había notado esto como una forma indeterminada, pero acá hay una explicación de por qué no está claro qué tendencia tiene. Es más, esto podría dar 5, 8, 9, en fin, no sabemos con claridad cuál es la tendencia. Simplemente decimos que no está determinado, es una forma indeterminada. Para comprender mejor que este infinito, el que tengo acá, crece muchísimo más rápido que esto, miremos al costado izquierdo. Vamos a tomar algunos números de tendencia de x y los vamos a reemplazar en la función, que en este caso la función es x al cuadrado menos 3x. Observen lo siguiente, si x fuese 5, entonces esto sería 5 al cuadrado, que tenemos acá, y al otro lado tendríamos 3 por 5,
o sea, este. Para determinar, para poder comparar el infinito que tenemos acá con el infinito que está acá. Parece curioso, siendo cantidades infinitamente grandes, los infinitos son diferentes. Parece algo extraño, pero sí se comporta de esa manera. Observémoslo. Entonces, una cosa es elevarlo al cuadrado y otra cosa es multiplicarlo por 3. ¿Cuál crece más rápido si crecen igual para determinar la resta? Entonces, fíjense que 5 al cuadrado es 25 y 3 por 5 daría 15. Eso quiere decir que este número, o más bien esta tendencia, cuando x se eleva al cuadrado, cuando x es 5, pues simplemente es muchísimo mayor la cantidad que tenemos acá que cuando x es 5 y lo reemplazamos en esta otra. Ahora, si x fuese 8, pues fíjense que 8 al cuadrado es muchísimo mayor que 3 por 8. Es decir, reemplazamos x por 8 tanto en x al cuadrado como en menos 3x. Y si ustedes observan, 8 al cuadrado crece muchísimo más rápido que al multiplicar 3 por 8. Y lo mismo sucede con otros números. Por ejemplo, si tomamos 357 y lo elevamos al cuadrado como aparece acá, pues esa expresión va a ser ahora sí muchísimo más grande que tomar dicho valor y multiplicarlo por 3, como aparece acá. Y así sucesivamente. Entonces, para que ustedes se den una idea de cómo es que crece este infinito crece muchísimo más rápido, este resultado, que el infinito que tenemos acá. O sea que en últimas, esos infinitos son diferentes a medida que me acerco a cantidades extremadamente grandes en x. Entonces este tiende a ser muchísimo más grande que este. Entonces, pues, si no tuviéramos el análisis que está acá, ¿será que tiende al infinito o tiende a cero? ¿A qué tiende? ¿Qué valor tiende a tomar? Entonces, como no está claro, decimos que es una forma indeterminada. ¿Listo? Acá hay una pequeña explicación de lo que ya les he dicho. Veamos, por ejemplo, si hacemos la operación 5 menos 5, esto dará 0, ya que está muy claro que 5 y 5 tienen exactamente el mismo valor numérico, o el mismo tamaño, por decirlo de alguna manera. Pero como el infinito no es un valor exacto, o un valor conocido, eso es cierto, no puedo saber qué es el infinito, no puedo asegurar que estos dos infinitos tengan el mismo tamaño. Como dije, uno de los dos infinitos crece más rápido que el otro. Para determinar su resultado, todo depende de cuál infinito sea más grande, bueno, a medida que x se acerca al infinito. Había dicho que esta era la última diapositiva que íbamos a ver, pero veamos las siguientes, porque eso nos permite aclarar un poco más esta concepción de que un infinito puede crecer muchísimo más rápido que el otro. Veamos el ejemplo anterior nuevamente. Si tenemos x al cuadrado menos 3x, que esto es infinito menos infinito, podemos decir que el infinito que tenemos acá, que es el resultado de elevar el infinito al cuadrado, decimos que este infinito tiene grado 2. ¿Por qué? Porque se está elevando al cuadrado el valor que tiende a tomar x, y el valor que tiende a tomar x es el infinito. Pero acá colocamos este 1, aunque no se debe colocar. Entonces, 3 por x, pues va a ser infinito, pero es infinito a grado 1. ¿Listo? Es una manera de poder analizar el ejercicio. Y si hacemos infinito menos infinito, como el grado 2, obviamente va a crecer muchísimo más rápido que el grado 1 cuando x tiende a cantidades muy grandes. Entonces decimos que eso tiende al infinito. Veamos que se anotó acá. Entonces, el término que tenga mayor grado va a indicar al infinito más grande, lo que va a permitir conocer cuál es el signo del infinito del resultado. Bueno, eso es para conocer simplemente el resultado, el signo del infinito. Veamos acá otro ejemplo. Este es el ejemplo número 11. Y este es rápido que lo podemos determinar. Fíjense que x tiende al infinito. Y tenemos menos 3 multiplicado por x a la 4. Fíjense que el grado es 4. Obviamente la operación que tenemos menos 3 por x, pues esto me va a dar menos infinito, ¿no? Y 5 por x al cuadrado, pues esto va a dar infinito. Pero acá el grado es 4 y acá el grado es 2. ¿Cuál de los infinitos tiende a crecer muchísimo más rápido? Pues obviamente el infinito que está acá que el infinito que se encuentra acá. Entonces, vamos a compararlos.
tenemos que la primera expresión dará menos infinito, pero este infinito es de grado 4, o sea que crece rapidísimo. Y el infinito más infinito que resultaría de esta operación, que sería esta, es de grado 2, o sea que este infinito crece muy rápido, pero obviamente el grado 4 lo supera. Y si a esas cantidades que son infinitamente grandes le restamos 10, ¿qué nos va a dar? Pues claro, como este crece muchísimo más rápido, entonces la tendencia de los infinitos es negativa. Y si esa tendencia negativa, pues le restamos 10, no afecta en nada, muchachos. Una cantidad infinitamente negativa y le restamos 10, pues no hace mella. Sigue siendo infinitamente grande. En este caso, negativo. Insisto, ¿por qué negativo? Porque el crecimiento del primer infinito, por decirlo de alguna manera, es muchísimo más grande, la tendencia de crecimiento es muchísimo más grande, grado 4, que la tendencia de crecimiento de esta otra cantidad que es infinitamente grande, que corresponde a grado 2. Entonces este infinito es de grado 2. Entonces así sé que este infinito tiende a ser negativo, pero sigue siendo una forma indeterminada, porque infinito, como lo he dicho a lo largo de la presentación, no es un valor claro, simplemente es una tendencia. En resumen, prestemos atención. Para límites de funciones que tienen expresiones de polinomios con distintos exponentes en la variable, o sea, los exponentes, debemos fijarnos en el grado de cada uno de estos términos. ¿Listo? Como lo hicimos acá. Nos fijamos en el grado. X tiende al infinito y nos fijamos es en el grado. En este caso es grado 4, en este caso es grado 2. Y si nos fijamos en los grados, puede suceder lo siguiente. Si el término de mayor grado es positivo, entonces el límite de dicha función es al infinito positivo. Si el término de mayor grado es negativo, como en el ejemplo anterior, entonces el límite de la función será negativo. ¿Listo? Es una forma de identificar si tiende a infinito positivo o infinito negativo. ¿Listo? Ahora analicemos esta situación que tenemos acá. Límite cuando x tiende a menos el infinito de 8x menos 25. Entonces miremos que esto va a ser 8 por menos infinito. O sea, es una cantidad infinitamente grande, pero negativa. Eso es lo que significa hacer la sustitución en la función. Y si a este valor le restamos 25, pues ¿qué va a pasar? Si multiplicamos 8 por una cantidad infinitamente grande, pero negativa, pues el valor va a ser menos infinito. Y si a esto le restamos 25, pues esto no hace mella. No lo hace crecer. En realidad estos dos se suman porque tendrían igual signo. Entonces no hace mella y no lo hace crecer pues gran cosa. Sigue siendo el mismo infinito que tenemos acá. Entonces en ese caso el límite está en el infinito. Estos 3 puntos, muchachos, se lee conclusión. Entonces concluimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de 8x menos 25 es igual a menos infinito. Hay que tener, acá tenemos otro ejemplo. Miren lo que tenemos acá para distinguir si el infinito es positivo o negativo. Tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión 2x a la 6 menos 5x. Entonces, para saber si esto tiende a menos infinito o más infinito, pues simplemente reemplazamos dicho valor, la tendencia, recuerden que es una tendencia, en el valor de x de la función, donde la función es lo que acabo de resaltar. Esa sería la función, 2x a la 6 menos 5x. Y si reemplazamos dicho valor en esa función, tendríamos 2 multiplicado por menos x a la 6. Pero acá hay una aclaración. Miren lo que digo acá. Todo número elevado a un exponente par tendrá resultado positivo. O sea, todo número elevado a un número par, el resultado es positivo. Pero también hay que tener presente que todo número negativo, todo número elevado a la potencia par, sea positivo o negativo, da positivo. Y todo número negativo elevado a una potencia impar dará negativo, ¿oyeron? Para que lo tengamos presente.
Entonces tenemos que esto debe ser menos infinito a la 6. Como este es un número par, entonces el resultado debe ser positivo. O sea, dejó de ser negativo y se ha convertido en un infinito positivo. Y acá aplicamos ley de signos. Como x tiende a menos infinito, entonces menos multiplicado por menos daría más. Y 5 por infinito pues seguirá siendo infinito. Y si a una cantidad, ojo, que esta cantidad crece muy rápido, está elevado al grado 6, ¿no es cierto? Entonces esta cantidad crece muy rápido, extremadamente rápido, cuando x tiende al infinito, comparada con esta otra, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito, perdón. Entonces, pues son cantidades infinitamente grandes, y al sumar cantidades infinitamente grandes, pues el resultado seguirá siendo infinito, para que lo tengamos presente. Veamos la siguiente situación. Límite cuando x tiende a menos infinito. Fíjense que es negativo. De menos 3x a la 5 es potencia impar. Si esto es negativo y lo elevo a una potencia impar, el resultado será negativo, ¿oyeron? Más 5x al cuadrado. Si x tiende a menos infinito y lo elevo a una potencia par, el resultado va a ser positivo. Y a ese resultado le vamos a restar 10. Entonces observemos lo siguiente. Si tomamos menos 3, que es esta primera parte, y la multiplicamos por menos, lo multiplicamos por x, pero x es menos infinito, y lo elevamos a la 5, como es una potencia impar, todo número negativo elevado a una potencia impar debe dar negativo, como aparece acá en la parte inferior. Pero esto es de grado 5, o sea, esto crece muy rápido. Y si a eso lo multiplicamos por menos 3, menos por menos dará más, entonces tendremos 3 por infinito, pues seguirá siendo una cantidad infinitamente grande. Pero fíjense que a pesar de que esto tiende a ser negativo, en el primer término el resultado es infinito positivo, por decirlo de alguna manera. En la segunda parte, que es la que tenemos acá, que es esta que tenemos justamente aquí, esto es 5 por el infinito negativo elevado al cuadrado, que es lo que tenemos acá. 5 por menos infinito elevado al cuadrado. Como la potencia es par, al elevar esta cantidad negativa, esa tendencia a una cantidad infinitamente grande negativa, pues debe quedar positiva. ¿Listo? Pero hay que tener cuidado que este es de grado 5 y este infinito que tenemos acá es de grado 2. Y si multiplicamos esto por 5, este infinito grado 2 por 5, pues seguirá siendo infinito, ¿no? Grado 2, al igual que este sigue siendo infinito, grado 5. Entonces, si al infinito le sumo infinito, pues ¿qué vamos a obtener? Una cantidad aún infinitamente grande. Y si esa cantidad infinitamente grande le restamos 10, pues no hace mella. Sigue siendo una cantidad infinita. Bueno, espero que el video no haya quedado muy largo, pero espero que me hayan entendido la concepción de infinito en los límites. Espero haber sido claro y podemos repasar este video las veces que ustedes lo deseen y podemos buscar más información en internet, en los libros asociados al concepto de infinito. Hago la aclaración de esta manera porque al leer libros de cálculo diferencial me he dado cuenta que no hacen una aclaración explícita de la concepción de infinito. Acá traté de ser lo más explícito posible para que tengamos una idea de cómo funcionan los límites al infinito. En la siguiente clase vamos a hacer unos ejercicios un poco más robustos que estos, donde vamos a tener formas indeterminadas basadas en el infinito. Dejamos la clase hasta acá, nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao, que estén muy bien.